seguimos nosotros aquí en Expediente Abierto hablando de la causa del exconcejal de Luque, Óscar Rubén González Chávez. Nos acompaña justamente su abogado defensor, el penalista, el doctor Claudio Lovera, también docente. Doctor, bienvenido de vuelta. Comentarnos un poco cómo fue redactar primeramente los argumentos para la casación y lograr finalmente este resultado. Bueno, reiterando el agradecimiento por la invitación, sí, fueron alrededor de 13 puntos los planteados en casación para el análisis de la Corte Suprema de Justicia, recordando que la casación primero implica un análisis de lo que es el fallo de segunda instancia. Es decir, a partir del análisis, en este caso en particular, lo que se señaló como motivación para la casación es que este fallo de segunda instancia era manifiestamente infundado, y a partir de que la Corte Suprema consideró que efectivamente en ciertos puntos, ¿verdad?, de estos 13 son 3 o 4 los que consideró como causales y que llevan a la conclusión de un fallo manifiestamente infundado en esos puntos, concluyó con la declaración de nulidad de ese fallo y luego por decisión directa analizó esos aspectos con relación a lo que fue la apelación especial, pero con respecto a la sentencia de primera instancia, y a partir de ahí decidió también anular la misma y el reenvío a un nuevo juicio. Y el resumen que prepararon es muy bueno y muy práctico, porque en este caso en particular la Corte Suprema, respecto a estas figuras de declaración falsa y lavado de dinero, fueron varios más de los que reconoció los motivos, pero identificaron que a partir de reconocer estos era innecesario estudiar los otros, lo cual funciona así, y son contundentes. En el ejemplo que ustedes mismos dieron, ¿verdad?, condenar a una persona, en este caso por una declaración del año 2016, sobre la base de conclusiones contradictorias. ¿Por qué? Porque la propia sentencia de primera instancia identifica como objeto de juicio en materia de lavado de dinero la transferencia de una serie de inmuebles como aporte de capital a la Sociedad Príncipe de Saboya en el año 2009. Y dentro de esa identificación, de esa circunstancia, el Tribunal de Sentencia identifica toda una serie de inmuebles transferidos en ese año. Sin embargo, y yo lo denomino por un error en el momento de la construcción de la sentencia, y vi el inicio del resumen de algunos dichos míos en oportunidad de que fue explicada oralmente la sentencia de condena. Exacto. Y que el tribunal había señalado de que realizó un esfuerzo muy importante para llegar a la conclusión, y un trabajo también que ellos mismos llevaron adelante. Entiendo que dentro de ese trabajo también estuvo el zambullir en el tema de lo que eran escrituras públicas. Identificó escrituras públicas del año 2009, pero hay que recordar que una escritura pública del año 2009 te acredita una transferencia de propiedad en ese año, pero no te acredita la propiedad en el año 2016. Entonces, ahí existió un error en el momento de identificar los inmuebles que supuestamente Óscar Rubén González Chávez estaba obligado a declarar en el 2016, y se incluyeron aspectos que no pertenecían a su propiedad, lo cual tenía un doble alcance. No solamente se lo condenó por no declarar inmuebles que no eran suyos, y que la propia sentencia reconocía que fueron transferidos en otro apartado. Por eso habla también de contradicción, porque la Corte se ocupó de comparar diversas secciones de las resoluciones para poder hacer notar de que habían estas contradicciones internas, se denomina. También la declaración falsa, cuando existen rectificaciones, contempla la figura, lo que implica la disminución del marco penal. Y ahí existió un segundo error, porque el Tribunal de Sentencia concluyó de que, como estos inmuebles que concluyó que debían declararse, que no le pertenecían, no figuraban en las rectificaciones, y en realidad no figuraban porque no le pertenecían, entonces ya no analizó esa figura. Entonces son aspectos que la Corte tomó en consideración para dictar la nulidad de este fallo, y realmente responde a estricto derecho. Exactamente. Tenemos un material justamente por lo que acaba de decir el doctor, no me hizo recordar una publicación, y si Jorge nos da el ok para poder mostrar justamente, porque después de la sentencia de primera instancia que recordemos, había condenado a Óscar Rubén González Chávez a 7 años de cárcel, y a su padre, Óscar González Dar, a 7, y al hijo a 8. Sí.
este era el titular conforme a lo conversado con uno de los integrantes de ese tribunal de sentencia. Es lo que nos está diciendo el doctor. El propio colegiado de sentencia tuvo que escarbar mucho para llegar a la verdad real. Y allí un poco entonces es lo que usted dice, doctor, al construir el tipo penal hubo errores, es lo que dice la propia sala penal ahora. Sí, en realidad al identificar circunstancias fácticas que integraron la condena, haciendo un hincapié, estos inmuebles que señala la sala penal, ¿verdad?, de que existe esa contradicción, la sala penal no entra a hacer una valoración probatoria, no le corresponde. Lo que hace es toma la resolución y ve diversos apartados y encuentra contradicciones en esos apartados. Entonces dice, por esta contradicción estamos ante un fallo infundado. ¿Cómo puede ser que un fallo en un apartado identifique inmueble transferido en el 2009 y en otro apartado señala ese mismo inmueble como no declarado por esta persona en el 2016? Dice, esto no corresponde a una resolución debidamente fundada. Y quería hacerle hincapié que, por ejemplo, como un ejemplo, este listado de inmuebles que ustedes señalaron, este listado de inmuebles no está atribuido en la acusación de la Fiscalía como no declarado en el 2016. O sea, no se debatió eso ayer. Apareció recién en la sentencia, por eso yo hablo de que existió un error por parte del Tribunal de Sentencia, que no respondió apelación, por eso también fue anulada la resolución de apelación ante ese agravio. Apelación, en lugar de hacer este análisis de si existía contradicción en la sentencia, dijo, evidentemente estos inmuebles surgieron del debate de la prueba en juicio, ese debate el Tribunal de Apelación no presenció, y la defensa no pudo contrarrestar esa fuerza probatoria de la Fiscalía. La Fiscalía nunca atribuyó en declaración falsa la falta de mención de estos inmuebles. Nunca se mencionó durante la discusión probatoria, recién apareció en la sentencia, que nosotros en aquel momento ya nos habíamos mostrado como sorprendidos, porque era una introducción fáctica al momento de dictado la sentencia. Por suerte, luego de muchas explicaciones escritas y de este litigio, esto fue identificado correctamente por la sala penal. Pero la declaración falsa ya estaba incluida en la acusación, doctor. La declaración falsa sí, pero no con este contenido fáctico. Este contenido fáctico apareció recién en la sentencia de primera instancia, y contradecía la propia acusación de la Fiscalía, porque la acusación de la Fiscalía sostenía, de este listado que ustedes vieron de inmuebles, la propia Fiscalía sostiene que fueron transferidos en el 2009 por Rubén González Chávez como aporte de capital a Príncipe de Saboya. O sea, contradecía incluso la propia hipótesis de Fiscalía. Exacto. Doctor, ¿ustedes toman de manera positiva el reenvío a este nuevo tribunal y confían ustedes en reducir la condena para Óscar Rubén González Chávez? Bueno, consideramos positivo en parte. Por un lado está el pronunciamiento de enriquecimiento ilícito, no lo comparto, pero es el fallo de la última instancia, y va a implicar lo siguiente: conforme a la legislación paraguaya, las penas no se aplican individualmente por figura penal y luego se suman, no. En este caso, el objeto del proceso del juicio, en este caso oral, fueron 3 circunstancias, y estas 3 circunstancias con sus propias calificaciones. No hablamos de un concurso ideal, un concurso real. Enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. Cuando existe un concurso real, la legislación del Código Penal establece de que se construye un nuevo marco penal y se identifica y mide la pena dentro de ese nuevo marco penal que se construye a partir del concurso. Entonces, al anularse estas 2 condenas por estos hechos punibles, el objeto del nuevo juicio va a ser una discusión por declaración falsa, en el sentido de si corresponde condenar o absolver, un análisis y una declaración por lavado de dinero, en el sentido de que corresponde condenar o absolver, y sobre estos resultados, una nueva medición de la pena. Entonces, dando por hecho que el enriquecimiento ilícito ya está... Ya está aprobado. Entonces, siendo un poco práctico, en el sentido, tratando de hablar no tanto como... No tan técnicamente. Sí, el lenguaje no es tan técnico. Básicamente, en este concurso, el nuevo marco penal, la pena mínima más elevada de estas 3 figuras es la pena de enriquecimiento ilícito, que es de 1 año. Entonces, al ingresar a ese juicio, una forma de decir, como mínimo es 1 año, y a partir de ahí, dependiendo de lo que se pruebe, se hace la nueva medición de la pena. Exacto. Mirando un poco lo que son justamente los montos, que para la sala penal ya queda aprobado el enriquecimiento ilícito por este monto, por eso es que queda firme ese comiso de bienes de un poco más de 29.000 millones, doctor. Así mismo. Lo que ocurre es que cuando se dicta una sentencia, en este caso de condena, funciona así: se declara circunstancias fácticas, se declara su existencia, y a partir de esas circunstancias fácticas, si estas son típicas, antijurídicas, reprochables, que son presupuestos del hecho punible y punibles, es decir, si no hay un obstáculo como la prescripción para su punición.
Y además estas consecuencias adicionales, como en el caso del comicio, no son penas, son consecuencias adicionales. En este caso, ese pronunciamiento es el que ratifica la sala penal, pero señala de que al haberse anulado todas las circunstancias que tienen que ver con el lavado y en este caso la declaración falsa, y como todo esto se mide en conjunto, esa tarea va a quedar pendiente para el momento del nuevo juicio. Es decir, todavía no van a empezar, no se va a empezar a ejecutar ese comiso. Pero estos 29.000 millones, doctor, sí, es que se llega a concretar el comiso por este monto. Hablamos de dinero, hablamos de cuentas bancarias, de bienes. Cuentas bancarias, son una serie de cuentas bancarias que están individualizadas en la propia sentencia, que ya antes que incluso que yo ingrese al caso, las mismas estaban con medidas cautelares, etcétera. O sea, ¿ya están administradas por Cenavico, doctor, esos bienes o no? Como se refiere a cuentas, no es necesaria la administración de Cenavico, sino cada entidad de lo que es el ámbito financiero con las resoluciones pertinentes bloquean esa... así mismo. O sea, el bloqueo implica, no se puede disponer sobre las cuentas y a partir de ahí unos registros contables. Entonces, no es necesario como medida cautelar la administración de Cenavico. Luego vienen otros pasos. Claro, esto va a estar, el comiso, digo, doctor, entonces va a estar, se queda en stand-by hasta que se resuelva ese segundo juicio. Dos puntos más del comiso específicamente, doctor, porque hay una parte que sí la sala penal anula, que se había dictado en primera instancia y que la Cámara confirmó y que considero muy relevante lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia. Sí, lo que ocurrió fue lo siguiente, para explicar cronológicamente. Aquella larga espera que tuvimos para escuchar el fallo oralmente, tenemos que recordar que el Código Procesal Penal tiene la siguiente regla: concluido un juicio oral, inmediatamente tiene que ser dictada la sentencia. Esa es la regla. Tiene una excepción: si el juicio fue muy complejo, entonces se dicta, y esa es una palabra importante, se dicta la parte resolutiva, que es el pronunciamiento, pero se difiere en el tiempo la redacción escrita de los fundamentos. Entonces eso es lo que ocurrió en aquella oportunidad. Se dictó la parte resolutiva y el tribunal oralmente explicó los fundamentos y difirió su redacción íntegra por la complejidad y el caso, que de hecho era complejo y lo avanzado a la hora. ¿Qué ocurrió? Este comiso de 29.000 millones sobre las cuentas fue dictado el día que concluya, al día siguiente, ¿verdad? Porque se tomó unas horas el tribunal, fue dictado por el tribunal de sentencia. Sin embargo, cuando se difiere la redacción de los fundamentos para poder integrar con esta parte resolutiva, y cuando nosotros recibimos la sentencia ya íntegramente redactada, encontramos un punto más a los dictados en el día de la culminación del juicio. En ese caso en particular era una orden de pago que estaba relacionada con el comiso. Entonces, importante, nadie pidió aclaratoria. El tribunal tampoco, de sentencia, tampoco hizo uso de sus facultades de aclarar, porque los tribunales pueden aclarar antes de ser notificada, sino que apareció directamente. Corregir.